Y quiero darle las gracias al Foro Global de la Economía Social, quien es un miembro observador muy importante en lo que tiene que ver con la ESS. Quiero simplemente recordarles que por favor deben poner en silencio su audio para que podamos evitar cualquier ruido de fondo durante la sesión. La primera parte de los oradores es donde ellos van a intervenir y en la segunda parte, si tienen preguntas, escríbanla en el chat y de allí lo vamos a tomar y uno de los panelistas o todos van a poder contestar sus preguntas. La sesión va a durar 1 hora y 30 minutos. Va a ser en inglés y en español. Si necesita escuchar la interpretación en la parte de abajo del Zoom, van a ver el icono del mundo en donde indica el botón de interpretación y va a poder elegir el español o el inglés, el canal de su preferencia. Y si el orador habla español, lo cambia a inglés y viceversa. La próxima diapositiva. Este va a ser el tema del cual vamos a estar hablando. Siempre vamos a estar hablando acerca de la ESS, que tiene mucho que ofrecer para el mundo. No creo que estamos logrando obtener lo que necesitamos. El impacto de COVID causa muy negativos impactos en la economía, cierre de lugares de trabajo, pérdida de horas de trabajo y también pérdida del ingreso laboral. Lo que son las mujeres y las personas vulnerables son los que más han sido afectados y podemos ver que hemos estado perdiendo más de 480 millones de trabajo. Es lo que se ha determinado en el último trimestre de este año. La próxima diapositiva, quiero compartirles que es necesario abordar las causas fundamentales del desarrollo excluyente e insostenible a fin de configurar un futuro diferente. Repensar la forma en que hacemos negocios será crucial para asegurar una recuperación centrada en la gente y sensible al planeta. Tenemos que ver todos esos puntos cuando vamos siguiendo hacia adelante, las personas, la sociedad, el ambiente, todos tienen que estar relacionados unos con otros. La ESS es parte del futuro y necesitamos asegurarnos en darle ese espacio para que puedan funcionar efectivamente y crear la diferencia en las personas. La ESS es una de las alternativas y puede ser un actor clave del sector público para el propósito del desarrollo y lo vemos especialmente en la promoción de los derechos básicos, en particular para las personas vulnerables. Podemos tener la habilidad de poder alcanzar los ODS, promover generar soluciones innovadoras a nivel local y apoyar en esa transición actuando como un antídoto. Más allá de la recuperación hacia el ODS 2030, es fundamental poder dar visibilidad y poder tener esa conciencia a las diferentes formas de poder hacer negocio. El grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria va a estar hablando acerca de la resolución de las Naciones Unidas. El grupo de trabajo interinstitucional se compone de un grupo de miembros y observadores que se han comprometido para poder resaltar el reconocimiento de las empresas, para poder promover el conocimiento. Nosotros podemos hablar acerca de cómo se puede promover el conocimiento de la SS y consolidar las redes, de poder apoyar el establecimiento y asegurar la coordinación de los esfuerzos internacionales.
Esta es una imagen que quiero compartir cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos anteriormente y quiero mencionar algunos puntos importantes de prioridad como objetivos. No estamos tratando de hacerlo todo. Lo primero es que nosotros estamos trabajando en apoyar a los gobiernos para que puedan llevar la resolución de las Naciones Unidas hacia el ESS. Y vamos a estar trabajando con los gobiernos el próximo año para que sea considerado. Luego, tenemos un programa operacional de ESS para los ODS. Aún estamos tratando de buscar patrocinadores para que podamos trabajar con aliados en países para determinar el ambiente para la ESS. Estamos trabajando en un centro de conocimiento de ESS y creando una plataforma para compartir información. Luego, queremos buscar dos prioridades de contenido, la educación y la dimensión local. Y es algo que vamos a estar discutiendo en los planes de acción. Van a ver que el plan de acción está disponible. Puede darle clic a ese vínculo y luego lo va a poder ver. La próxima diapositiva. Para mí es un gran honor poder continuar con la discusión de los panelistas y quiero presentarle a los otros panelistas. Mientras vamos uno por uno, van a poder ver sus fotografías allí y van a poder verlos en acción. Y primero que todo, el primer participante va a ser Raymond Lanfeld, oficial de Asuntos Económicos de la UNCTAD. Y él ha estado trabajando con nosotros en el grupo de trabajo y va a estar hablando acerca de la resolución de las Naciones Unidas en la ESS y su proceso. Luego va a estar hablando Yvonne Poirier. Él es el asesor especial de promoción y gobernanza de RIPES. Y por favor, adelante. Por favor, si pueden cargarle la presentación. Muchas gracias. Raymond, ¿está allí? Sí, buenos días. Podemos escucharle. Gracias, Vic. Y muchas gracias a todos. Buenos días. Sé que están en diferentes zonas horarias y yo quiero poder hacer un eco de lo que mencionó Vic acerca de la economía social y solidaria con referencia a los ODS. Yvonne va a hablar también y se va a enfocar en la importancia de la ESS para los ODS. Sin embargo, me gustaría poder mencionar que los ODS no iban de acuerdo a lo esperado para poder llegar al 2030. Por lo tanto, la cumbre el año pasado tomó un curso de acción y de entrega para poder acelerar el poder alcanzar los ODS. Y a la vez, UNTAD consistentemente ha estado discutiendo acerca de los problemas existentes para encontrar oportunidades de negocios que pueden ser tomadas por emprendedores, compañías micros y medianas, pero en especial en cómo opera la ESS y por todas las razones que Vic mencionó y las características de ESS, de las empresas de ESS. Puedo mencionar algunos de los datos de un reporte del 2020 en la implementación de los ODS. Millones de personas no tenían agua potable, salud y demás. Y estas son las oportunidades en donde la, la ESS puede tener un rol para alcanzar los ODS. El COVID-19 ha
acelerado esta situación y sé que Yvonne va a entrar en más detalles en ese punto con referencia a los impactos de la COVID-19. Pero uno de los impactos que tuvo es el año pasado nos dimos cuenta que los ODS estaban bastante percibidos por la población como una iniciativa más internacional para los gobiernos y las Naciones Unidas. Y la ESS podía facilitar la ubicación de los ODS con referencia a la integración y a la organización de la ESS. Y tenemos que seguir un poco más adelante en lo que tiene que ver con el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social en la Secretaría para implementar los procesos para aumentar el apoyo a los Estados miembros. Y allí es donde la idea de la resolución podría entrar a cabo, en donde puedan participar más en las sociedades y economías de sus ESS. Vimos que sería un excelente vehículo para poder apoyar a la SS con la situación del COVID-19. Nosotros estuvimos discutiendo anteriormente acerca del proceso de la resolución, de poder tener negociaciones, la implementación y luego poder reportar de vuelta, lo cual es importante porque para la próxima resolución vamos a tener que actualizar el borrador. En Trento, después de Trento, pudimos definir qué es lo que los países patrocinadores van a utilizar de una membresía más amplia. Hemos tenido algunos países que han expresado su interés en liderar el proceso y se vi que tal vez otros miembros del grupo de trabajo han estado conversando con ellos. Vamos a tener una mesa, una sesión de una mesa de trabajo, la última sesión, pero íbamos a tener otra sesión, pero por COVID-19 no funcionó. Por ejemplo, la oficina del segundo comité, donde estuvimos discutiendo este borrador, ha tomado la decisión formal por los Estados miembros sin prejuicios a los Estados miembros motivan a las delegaciones y difieren de que obtengan nuevas resoluciones. En este punto podría decir que estoy seguro que van a expresar su voluntad de cumplir con el proceso y sabemos que todavía, como Vic mencionó, desde mi punto de vista, que de acuerdo al PIB nos va a ayudar a traer miembros a unirse. Y eso lo va a hacer más fácil si tenemos un grupo de patrocinadores. En las Naciones Unidas nosotros tenemos que analizar que una vez que los países en desarrollo pueden manejarse de una forma diferente, si ustedes trabajan en pequeños grupos en las mesas de trabajo, va a ser más fácil, más aceptable. Hemos tenido esa experiencia anteriormente. Uno de los puntos importantes es que el grupo de trabajo pueda identificar algunos textos que puedan estar dentro del borrador y que lo puedan dejar disponibles para cuando los países empiecen a trabajar.
tenemos que tener en una resolución, una de las decisiones para es la implementación. Eso es importante. Si van a ser todo el sistema o las entidades de las Naciones Unidas que van a estar trabajando en la resolución de la ESS y luego poder entrar en contacto con los Estados miembros junto con los equipos de las Naciones Unidas. Y una vez que ellos provean ese reporte, podemos identificar dónde podemos tener mucho más progreso para poder identificar hacia dónde vamos con la nueva resolución. Así que lo voy a mantener así en la ESS para poder alcanzar los ODS, obtener una resolución de las Naciones Unidas nos va a ayudar a avanzar en el proceso. Ahora sería implementado por muchas agencias de la UN y regresaría a los equipos de la ONU, a los Estados miembros, para poder apoyar a la ESS. Hay algunas oportunidades como la respuesta a la economía social, también paquetes de estímulo que muchos países ahora están iniciando a activar para mantener el flujo de sus economías. Yo creo que podría estar abierto para preguntas, en caso tal de que exista alguna pregunta. Y sé que la resolución podría ser un vehículo muy importante para poder mover hacia adelante el ESS y los ODS. Muchas gracias. Muchas gracias, Raymond. Yo creo que tenemos a 264, 265 participantes, una fantástica audiencia que tenemos en estos momentos. Muchas gracias a todos por unirse. Tenemos personas de México, Suiza, New York, Francia, tenemos La Paz en Bolivia. Puedo ver en los comentarios del chat, estamos realmente en todas partes del mundo. Fantástico que podamos conectarnos con todas las personas en el espectro. Ahora me gustaría darle el peso a Iván Poirier, un asesor especial para poder hablar acerca de su presentación. Iván, la palabra es tuya. Muchas gracias por la fantástica presentación. Esto es una apelación. En el mundo, cientos de personas, casi 1.000 millones, están tratando de sobrevivir para cubrir sus necesidades básicas, viviendo en economías pobres, tratando de obtener protección social, educación y vivienda. Niños, niñas y los jóvenes y personas indígenas, comunidades y minorías están sufriendo del racismo. Al mismo tiempo, la desigualdad es más alta. Menos del 1% de la población del mundo está viviendo los resultados de COVID-19 y se está viendo la pobreza aumentando. Al mismo tiempo, en un reporte reciente, el Banco Mundial anunció que 100 millones de personas en el mundo están viviendo en pobreza extrema, menos de $1.90 al día por la crisis económica resultada de la pandemia y se espera que estos números aumenten el próximo año. Esto es algo escandaloso e inaceptable. Las comunidades de la ESS quieren adoptar para el 2030 los objetivos de la Agenda de 2030. Antes de la pandemia de COVID, los países reconocieron que se están moviendo en un paso que a veces resulta algo difícil alcanzar los objetivos. La comunidad nacional no está en el camino para poder alcanzar las ODS y se necesitan respuestas urgentes. Se hizo la apelación y el mundo tiene que llegar a un acuerdo en un marco de acción para la agenda de la ODS.
y cambio ambiental. Nosotros ofrecemos ayuda para las personas en el planeta y asegurarnos que la estrategia de recuperación después de esta crisis nos mantenga en el camino para poder lograr los objetivos de la ODS. Junto con otras agencias de las Naciones Unidas, nosotros como miembro observador del grupo de trabajo queremos atacar estas necesidades y realizar acciones. Las personas de las comunidades están creando alternativas y diferentes roles que nosotros llamamos ESS. Se ha organizado un grupo de manera democrática y las personas son más importantes que las ganancias. Las ganancias se reinvierten y se comparten en la comunidad. El grupo de trabajo creó un documento en el 2014 que se llama ESS en las ODS. Tenemos investigación para poder llegar a este potencial. Tenemos que llegar a una solución para que las políticas y los programas puedan estar completamente integrados con el marco nacional para poder cumplir la Agenda del 2030. Se ha realizado algún progreso, sin embargo, algunos países y personas se ven afectadas. Algunos países se ven afectados por ciertas actividades. Hay 20 o 25 estados que han adoptado las políticas y se tiene el conocimiento de que se planea expandir el apoyo. El progreso será lento y en algunos países posiblemente esto se verá afectado por los resultados de las elecciones. Cientos de millones de personas que están sufriendo de la pobreza no están buscando simplemente misericordia, están buscando un abordaje más apropiado para cubrir sus necesidades. Se necesitan recursos adecuados, mecanismos de apoyo, entrenamiento, financiamiento, etcétera. La solidaridad es la base de los esfuerzos de la economía social y solidaria. Tenemos que hablar desde nuestros corazones. Gracias. Muchas gracias, Iván, por tu aporte. Aquí vemos que tenemos a personas de Bogotá, Colombia, Paraguay, España, Brasil, Nicaragua, y la lista sigue creciendo. Hablamos de la economía social y solidaria, y eso me hace pensar que hasta antes de la crisis de COVID teníamos un gran déficit social que estábamos tratando de manejar. COVID simplemente lo hizo más agudo. Por esa razón, la necesidad de acción debe acelerarse. Estamos tratando de conseguir ingresos, tenemos la digitalización, mecanización, y mucho de esto es positivo, pero al mismo tiempo hemos relegado la importancia del individuo siendo un número en una hoja de cálculo en vez de un ser humano. Cuando hablamos de la recuperación y esperamos poder entrar en esta faceta de recuperación más pronto que tarde, debemos, tenemos que crecer. Tenemos que tener un abordaje enfocado en el humano. Por esa razón, la proposición de valor que la ESS ofrece es sumamente vital para la planificación futura. Tenemos que también alinearnos con el lado operacional para que no solamente estemos hablando a nivel global con las políticas y declaraciones elegantes. Tenemos que llegar a la comunidad para poder hacer una diferencia. Permítanme moverme a la siguiente faceta de nuestro programa y antes de hacerlo me gustaría mencionar que en la columna del chat pueden ver pueden ver la información de nuestros sites y medios sociales para poder conocer más de lo que estamos haciendo. Ahora me gustaría presentarles la intérprete se disculpa, se está interrumpiendo la conexión. Colega de la OIT, primero me gustaría presentar a Yogen. Yogen, tienes la palabra para que puedas hablar acerca de ESS para las ODS.
Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias por la invitación. Como se mencionó anteriormente, en el último grupo de trabajo creado se decidió en varios puntos. Un punto es el desarrollo de un programa de operación que nosotros llamamos ESS para las ODS, que me gustaría presentar brevemente utilizando este PowerPoint si logro compartir mi pantalla. Permítame un momento. Muy bien. ¿Pueden verla? Sí, podemos ver la pantalla. Gracias. La idea detrás de este programa es que los tomadores de decisiones formen parte, los tomadores de decisiones no están conscientes del potencial del desarrollo sostenible de las ESS. Posiblemente ni siquiera nunca han escuchado de esto en primer lugar. Muchos países carecen de un ambiente conducivo y de las estructuras que apoyan la ESS. Las organizaciones de la ESS usualmente son débiles y frágiles y por estas razones la ESS no ha desarrollado su mayor potencial en el apoyo de las ODS. Por ende, esta es una de las razones, no la única, pero una de las razones que muchos países no han logrado las ODS para el 2030. Para poder cambiar esta situación, tenemos que hacer que los tomadores de decisiones estén completamente conscientes del potencial de las ODS. Los países miembros tienen establecidos un ambiente conducivo y debemos asegurarnos que las organizaciones de ESS y las empresas sean estables, viables y efectivas. Eso va a ayudar a la contribución efectiva para el logro de las ODS y también va a ayudar a los Estados miembros de las Naciones Unidas para poder cumplir las ODS para el 2030. Lo importante aquí es que debemos identificar y debemos aprovechar el potencial específico de las ESS para contribuir al logro de las ODS. Tenemos 17 ODS y 169 metas. Algunas metas se pueden lograr por acción del gobierno. Algunas requieren compañías privadas, otras requieren comunidades locales y hasta individuos, pero algunos dependen de las ESS. Nosotros hacemos una propuesta que nos permita identificar las metas amigables para las ESS. Identificar estas metas de las ODS posiblemente puede beneficiar el apoyo de las ESS y también puede beneficiar el objetivo de las ODS. Podemos ofrecer ejemplos del apoyo de la ESS. Tenemos la contribución de las ESS y de la contribución en relación a los indicadores de la ODS. Y finalmente, decidir una lista final de las metas amigables para la ESS, que no sean, por supuesto, más de 40 metas. El programa fue creado en un momento en donde COVID estaba apenas empezando. Por supuesto, con el tiempo se ha convertido en algo importante tener en consideración todo esto. Por esa razón, la propuesta es priorizar las metas de las ODS en la realidad de COVID-19 para poder beneficiarnos de las ESS. El programa que voy a presentar la estructura brevemente en este momento va a actuar como a niveles globales. En el nivel global va a beneficiar los Estados miembros de las Naciones Unidas, fondos, programas y agencias de Naciones Unidas, misiones permanentes, la sociedad civil mundial. Al nivel nacional, los gobiernos, parlamentos, redes de las ESS, sociedades civiles y las partes sociales. Y los individuos que pertenecen a la ESS, para que nadie quede detrás. Hemos creado un flujo lógico bajo la teoría de cambio. Realmente no la pueden ver en esta pantalla.
pero el programa opera a nivel nacional para poder producir un ecosistema apropiado de ESS, incluyendo estructuras de apoyo a nivel global para poder aumentar el conocimiento y la capacidad de las ESS. Y tenemos un número de objetivos, resultados inmediatos. No voy a mencionar uno por uno en este momento. Yo creo que esta diapositiva la podemos compartir con los participantes después. Me gustaría pasar en este momento al proyecto o la información principal del proyecto. El proyecto va a operar a nivel global y nacional. Vamos a tener un criterio de selección que voy a presentar en este momento. Al final del programa tenemos tres políticas ESS nacionales, leyes y reyes y centros, redes y centros de soporte. Tendremos tres encuestas ESS nacionales. 60 instituciones de apoyo local recibirán una capacitación y la ESS va a tener 0.6 millones, un fondo establecido. Organizaciones de 600 ESS con 12.000 miembros van a recibir el apoyo del programa. Al nivel global, esperamos poder completar 6 proyectos de investigación. También queremos crear una segunda conferencia de ESS para las ODS. La intérprete se disculpa, hay mal audio. En New York, Ginebra y en otros lugares para que aquellos que están decidiendo en desarrollar políticas conozcan acerca de las ESS. Continuamos con la Academia Internacional de la OIT, que se realiza todos los años, y las políticas de ESS y las pautas legales serán creadas por el programa. Mencionó que vamos a tener 3 países pilotos y tenemos un número de criterios para la selección de dichos países. Se tiene que contar con una red nacional de ESS y que tengan la voluntad para poder desarrollar las políticas y legislaciones de ESS. Van a tener un rol esencial en el Plan de Desarrollo Nacional de las ESS. Los miembros deben estar en favor de la ESS, ya que este es un programa conjunto de las Naciones Unidas con la participación de más de una agencia. Las ESS deben jugar un rol y tener un lugar en los países. Se tiene que tener un proyecto de las ESS existentes y un interés en el desarrollo de dichos países. No será solamente suficiente trabajar en todas las áreas. Finalmente, la ventaja comparativa para la ESS es una sociedad autoiniciada y funciona de abajo hacia arriba. Es una sociedad única entre las Naciones Unidas y el movimiento global de la ESS con una plataforma de coordinación efectiva para el intercambio de conocimiento y eventos en conjunto. No hay ningún tipo de costo para las agencias participantes. Esto se entrega con el entusiasmo y la disponibilidad de los individuos de dichas agencias y es una contribución concreta para poder hacer una entrega como una sola agencia. Gracias. Jordan, en el programa me estuve refiriendo y anhelamos que poder esperar ver este programa operando en otros países y organizaciones que nos puedan apoyar a seguir adelante. Ahora me gustaría poder darle la palabra a Elisa. Elisa Torrenegra, muchas gracias. Ella es la copresidenta del Foro Internacional de la ESS. Gracias. Adelante.
Muchas gracias, Vic. Muchas gracias, Lorenz. Buenos días, tardes y noches a todos. Gracias a los organizadores por sus esfuerzos en esta virtualidad que nos ha tocado incorporar este año en nuestras rutinas. Desde la copresidencia de Foro Internacional de la Economía Social y Solidaria, la red internacional que reúne y coordina la acción de actores de la economía social y solidaria en los 5 continentes, realizamos el rol de miembro observador del grupo Task Force desde su formación. Para empezar, quiero evidenciar y subrayar el carácter histórico de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nunca antes los gobiernos se habían atrevido a comprometerse formalmente como lo hicieron en septiembre del 2015, a erradicar todas las formas de pobreza, a erradicar el hambre. Nunca habían prometido alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, propendiendo por prosperidad, salud y educación para todos y todas, y restaurar el equilibrio ecológico. Ese compromiso, esa promesa, no se puede quedar sin cumplir. Nosotros no tenemos duda en que la economía social y solidaria es un medio para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, en todas las reuniones con gobernantes de cualquier nivel institucional, no dejamos de repetir que la economía social y solidaria está identificada en por lo menos 65 de las 169 metas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero eso no es suficiente. Necesitamos pruebas, datos, conocimientos recopilados, analizados y difundidos por organismos debidamente reconocidos a nivel global. En este orden de ideas, el Programa de Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Task Force, que acaba de explicar muy bien Jürgen en tu presentación, nos va a permitir a nosotros, organizaciones de la sociedad civil, que promovemos la economía social y solidaria e incidimos en las agendas de los tomadores de decisión, usar esos resultados del programa para poder dinamizar la economía social y solidaria. También nos permitirá basarnos en la experiencia de esos 3 países pilotos que mencionaba Vic, que se beneficiarán del apoyo del programa para visibilizar los impactos de la economía social y solidaria y concientizar a los demás países de la necesidad de cambiar la lógica económica. Otra urgencia que consideramos que está priorizada en el programa es la movilización de la economía social y solidaria a nivel global. Hoy en día ya no se trata simplemente de dirigir bien una empresa y hacer bien el trabajo. Es fundamental no hacer daño, no abusar de los recursos ambientales, de nuestros recursos ambientales porque son de todos, de los recursos económicos, de los recursos humanos. Y lo más importante, en medio de tantas diferencias y brechas que hay en el mundo, tenemos que comprometernos a ampliar el alcance de la solidaridad, especialmente a las grandes organizaciones como las 300 cooperativas más grandes que gestionan más de 2.000 millones de activos o de las muchísimas mutuales que dan tantos servicios a sus comunidades. Debemos hacer que los principales actores de la economía social y solidaria sean conscientes de la responsabilidad histórica que les incumbe. Finalmente, y como miembro observador desde sus inicios, puedo decir que la economía social y solidaria es esencial para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Probablemente sea incluso una condición sine qua non para este éxito. Pero esto no sucederá sin que además los propios agentes de la economía social y solidaria dediquemos el tiempo suficiente, la energía y estructuremos un esfuerzo a nivel global. La articulación entre todos es clave. Por lo tanto, es necesario que todo el movimiento de la economía social y solidaria se movilice en torno a este programa para el 2030 y que lo hagamos práctico y visible, que ayudemos a resolver brechas,
que seamos y nos visibilicemos como parte de la solución en cada región del mundo, América, Asia, África, todos los continentes, porque vivimos los problemas y sabemos cómo resolverlos. En resumen, que entre todos seamos capaces de gestar y vivir un mundo mejor. Como miembro observador, debo además agradecer a las Naciones Unidas, a las múltiples agencias que están involucradas en este programa, a que realmente sigan involucrando a la economía social y solidaria porque es el actor que no solamente lleva problemas, sino también podemos aportar en soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias por el apoyo, por todas las actividades conjuntas y anhelamos poder continuar con esa relación y construir en las plataformas que han sido creadas. Veo que también tenemos personas de Argentina que nos están acompañando. La ventaja con el COVID es que no podemos viajar y ahora nos aprovechamos utilizando las plataformas digitales para Argentina, para Uruguay, para Perú. Cuando uno experimenta la cultura y las increíbles sociedades y personas en esa parte del mundo, no lo puede experimentar por una pantalla. Así que he podido viajar a muchos países de Centro y Latinoamérica, partes centrales de Asia, por todo el mundo. La verdad que lo extraño, porque uno puede tener más experiencia cuando interactúa cara a cara, más que en una pantalla, pero por ahora vamos a Said tener que Ilchon was trabajar very así. creative the other Vamos a day. I thought maybe that was his creative way of introducing himself. But Ilchon, the floor is yours before we get interrupted again. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you, depending on where you are. I'm Il Chang-hee, as introduced, Senior Research Coordinator at UNMIST, which is the implementing agency of the UN Task Force Knowledge Hub for the SDGs. I'm going to talk about the research and communication activities of the Knowledge Hub, together with co-presenter Barbara Sack, Managing Director of SIRIAC International, who is a member of the Knowledge Hub Advisory Group. Before I start my presentation, I'd like to briefly mention R&R, that means research and resilience, in the context of crises such as financial crisis and COVID-19. We all know what R&D is. It is a process intended to create new or improved technology that can provide a competitive advantage at the business, industry, or national level. But whenever enterprise, industry, or country is under the financial constraints or in crisis, the first thing they want to cut in terms of budget is R&D. Well, to those who want to cut the R&D budget, maintenance is more important than invention of new products or ideas. But maintenance in the context of crisis also demands a lot of research. Research should not have a stop-go cycle because of the fluctuating external conditions. That is what I meant by R&R, research and resilience. When you want to make resilient organizations and forces in society which can build back better, we need innovative ideas and this knowledge drawn from a good research. Therefore, we have to put research in front of resilience as well as development, and we may have to talk about R&R as well as R&D. And the Knowledge Hub, Barbara and I will talk about today, is one of the collective efforts to continue the research for both resilience and development. Can I have my slide? El conocimiento, el Centro de Conocimiento para los eh, para analizar temas relacionados con los ODS. El conocimiento va a ser el brazo activo
para poder trabajarlo. El segundo va a ser la producción del conocimiento del ESS para los ODS en procesar y producir conocimiento particularmente manifestado en los últimos años en conferencias internacionales. El tercero es la comunicación y el alcance enfocado a los responsables de realizar políticas profesionales e investigadores para esta comunicación y actividades. La próxima diapositiva, por favor. Con estas actividades como un enfoque clave se han producido muy interesantes resultados. Como mencioné, hay un establecimiento y manejo de un centro de conocimiento en línea en donde se archivan más de 100 documentos en temas relacionados con la ESS. En el 2019, en la conferencia internacional del grupo de trabajo, tuvimos una conferencia en el sur de Corea y otra en Ginebra, que generó muchas discusiones interesantes para poder alcanzar los ODS en el contexto local. Y se están trabajando en dos proyectos de investigación. El primero es con las oportunidades y retos de las estadísticas y el segundo es la enciclopedia de la ESS y aún estamos buscando los fondos. La próxima diapositiva nos indica que este año hemos tenido un grupo consultor del Centro de Conocimiento para poder desarrollar nuestras estrategias, proyectos y actividades de comunicación. Los miembros son el PNUD-ART, la OCDE, el GESEF y el CIREC Internacional. Y voy a permitir que Bárbara pueda continuar con el resto de la presentación. Bárbara, por favor, adelante. Su micrófono está en silencio. Susan o Martin, ¿nos podrían ayudar a liberar el micrófono? Bueno, ahora tengo un problema porque con el tema que pasó, permítame unos minutos, por favor. Solamente Bárbara es la que tiene que liberar ahora mismo. ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora la podemos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Y como dijo Il Chion, nosotros somos un centro de investigación y estamos muy contentos de poder participar en esta tarea y también estar como observadores. Y me gustaría poder mencionar dos o tres cosas. Primero que todo, es muy importante para todas las personas alrededor del mundo y especialmente esos que nos están escuchando ahora mismo, tener una plataforma global y una página web de referencia. También es importante poder tener esa validez y reconocimiento y estoy segura que esto va de acuerdo a la gran amplitud de miembros que pueden estar relacionados con esos esfuerzos y están también teniendo la oportunidad de tener a todos estos observadores dentro del grupo de trabajo porque tienen diferentes componentes, entendimientos de la ESS y especialmente los diferentes roles que las organizaciones pueden realizar para alcanzar los ODS. Es importante tener esa plataforma en un lugar donde podemos encontrar información básica, pero también vínculos para más estudios. Y queremos agradecer a todas las personas y muchos de los participantes y oradores que manejan esta información, que trabajan junto para esta plataforma y para este centro de conocimiento. Segundo, es muy importante tener esta comunicación y las redes entre los hacedores de políticas, los profesionales y los académicos.
Como Jürgen y Vic dijeron, es importante aprender unos de otros y lamentablemente no podemos reunirnos en persona por ahora, pero el reunirnos en Trenton, en Asia, Latinoamérica, en Europa, en África, es muy importante para poder aprender mutuamente, también desde el punto de vista cultural y la experiencia local. Es muy importante poder viajar, porque cuando usted viaja, puede ver exactamente lo que está sucediendo a nivel local y el sitio. Este es entusiasmo de una gran familia que trabaja para la ESS, no la podemos perder y podemos estar seguros que pronto vamos a estar juntos. Me gustaría también remarcar la importancia de las estrategias como Jürgen, Vic Ilchon mencionaron de un plan de acción y es muy importante poder tener actores dentro del sistema. Sé que estuvieron hablando de la resolución, ya sea como una hora atrás, pero también para poder establecer esos vínculos entre las iniciativas principales y hasta el nivel mundial. Es importante que las personas a nuestro alrededor traigan la sabiduría a las experiencias locales y estamos muy agradecidos a las Naciones Unidas de poder reunir todos esos esfuerzos y hablar a nivel mundial. Me gustaría decir como segundo punto que la movilización de recursos es muy importante. Sin olvidar a las generaciones más jóvenes, tenemos un plan de acción en donde la educación va a ser muy importante y es importante tener a los jóvenes a bordo. Tenemos que explicarles qué significa la ESS y mostrarle con prácticas cómo ellos pueden cooperar también. Investigación, comunicación, resiliencia, todos juntos podemos lograrlo. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Y gracias a todos los presentadores que tenían esta información. Nos quedan 29 minutos. Tenemos algunas preguntas y si tiene preguntas, por favor, inclúyanlos en la columna del chat. Y con estas preguntas puedo indicarles que haya un resumen de 1 minuto o 30 segundos y podemos cubrir lo más que podamos. Me gustaría preguntarle a cada uno de los panelistas uno a uno y le voy a hacer la pregunta a Elisa primero. Después voy a dirigirme a Yogen, luego Raymond, Yvonne, Bárbara y Yuton, en ese mismo orden para que puedan ir pensando lo que van a responder. La primera pregunta es cómo nosotros transformamos el presente y podemos construir un mejor futuro desde la perspectiva de la economía social y solidaria. Todos tienen este eslogan caminando y diciendo, tenemos que construir un futuro mejor, más verde. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo iniciamos cuando tenemos este COVID que nos está pesando? Es una pregunta difícil, pero me gustaría escuchar sus pensamientos. Elisa, tú primero, por favor. Si pueden desmutear a Elisa, por favor. ¿Le pueden habilitar el micrófono? Ya debe poder habilitar su micrófono. Muy bien, mientras tratamos de hacer eso, vamos a pasar a Yogen. Yogen, ¿puedes responder? Ya. Voy a tratar, espero que me puedan escuchar. Yo creo que COVID-19 ha tenido un impacto positivo, por lo menos, para poder reafirmar el desarrollo del ser humano. Lo que significa realmente no dejemos a nadie atrás. Cuando vemos la ODS número 8, siempre hablamos de trabajo decente,
pero también esto cubre el crecimiento económico. La primera meta es un 7% de crecimiento económico y yo creo que COVID-19 está demostrando que el crecimiento económico no es lo más importante. Debemos asegurarnos que los seres humanos se beneficien de los objetivos. Y yo creo que por ende eso es sumamente, la ODS 8 es importante para poder unir la economía con el ser humano. Gracias. Elisa, ¿puedes comentar? Te Ya, vemos. muchas gracias, Vic. Yo creo que una de las grandes beneficios de COVID, con mucho dolor por los enfermos y las pérdidas, es que se ha podido visibilizar la diferencia que hay entre clases sociales, entre clases económicas. Y nosotros podemos precisamente estar cerca de la gente, cerca de la solución, precisamente motivándolos a que se organicen comunitariamente. Este es el momento en que todos los estados están poniendo mucho dinero en aras de la solidaridad, pero no es lo mismo un dinero, una acción externa que la realizada por las mismas comunidades. Entonces, si tú me preguntas, Vic, ¿cómo hacemos? Yo creo que hay que empezar en terreno a motivar la asociatividad, a motivar que entre todos los del barrio, los de la zona, podamos reconstruir precisamente los medios en que podamos vivir mejor, tanto en compartir alimentos, tanto en disminuir costos de transacción y poder unirnos, sobre todo con el tema nutricional, la productividad agrícola en las zonas. Es muy importante poder decirle a la gente, aquí estamos unidos y como no podemos estar viajando, aquí vamos a resolver nuestro alimento, aquí vamos a resolver nuestra educación, aquí vamos a resolver cuidándonos todos. Yo creo que la asociatividad puede ser una respuesta muy importante en este momento. Y nosotros, las redes internacionales, las redes nacionales, las redes locales, estar muy atentos a qué necesitan las comunidades para poder darles elementos de cómo pueden funcionar en una economía que no conocían. Muchas gracias. Raymond, ¿puedes comentar? Debes habilitar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, esto lo voy a tomar desde el punto de vista de la resolución de las Naciones Unidas, ya que una de las cosas que indica la resolución es que las entidades del sistema de Naciones Unidas deben considerar la resolución en la implementación de las actividades, proporcionando unas pautas de políticas a los Estados miembros. Y se sabe que las reformas del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, el sistema ahora tiene que trabajar en un abordaje de la sociedad, participando con todos los actores que pueden contribuir al logro de las ODS. Si esta es la resolución, entonces se debe traer a todos los actores para poder también traer a los actores de las ESS a las actividades que el sistema de las Naciones Unidas van a realizar, dar las pautas políticas a los Estados miembros para que puedan continuar. Muchas gracias, Ivonne. Ivonne, estás en mudo. Debes habilitar el micrófono. Ivonne, no podemos escuchar. ¿Puedes, por favor, habilitar el micrófono? Ok, me toma algo de tiempo para ajustarme a esto. Bueno, primero quiero mencionar que la crisis ha mostrado que las políticas que han durado 20 o 30 años acerca de servicios públicos, programas de ajuste social y demás, demuestra que los servicios sociales se han visto afectados. Por el otro lado, esta crisis también ha demostrado solidaridad. Las personas han trabajado juntas para poder sobrevivir, para poder ayudarse, sistemas de alimentos locales, salud y demás, cuidar a los vecinos, etcétera. Esto ha demostrado que las personas están dispuestas y lo pueden hacer. En la crisis del 2008-2009,
Las organizaciones de la ESS han sido resilientes. Las cooperativas, los websites y todas las organizaciones van a demostrar todo esto, que nosotros podemos construir un mundo diferente. Me siento bastante optimista. Muchas gracias. Bárbara, no podemos escuchar. ¿Ahora me escuchan? Sí, gracias. Me gustaría hablar acerca de lo que Ivonne acaba de decir. Y tengo dos puntos que quiero mencionar. Creo que de hecho las redes existentes, trabajando junto con las autoridades públicas locales y también todas las redes de la solidaridad que existen, demuestran la mejor capacidad para poder proceder, para poder continuar. Esas redes no están buscando ganancias, están ahí solamente para ayudarse entre ellas y ayudar a las personas. Pienso que es sumamente importante tener esta co-construcción, trabajando con las personas de buena voluntad para poder continuar, pero se necesitan las redes. También pienso también en los sindicatos, especialmente en el sector público. Las compañías mutuales están abriendo sus redes, sus servicios, conectándose con todas las personas, ofreciendo paquetes de seguro médico y este tipo de cosas. Los sindicatos, las agencias mutuales y las asociaciones tienen las conexiones y también tienen la conexión electrónica con las personas para poder ayudarles. Las redes, infraestructuras públicas y servicios esenciales también se necesitan, también son necesarios para progresar. No debemos olvidar estas infraestructuras esenciales. Por supuesto, los seres humanos, los hombres, las mujeres que están listos y disponibles para actuar. Eso es lo que me gustaría aportar. Gracias. Muchas gracias, Ilchon. Correcto. Yo pienso que tenemos una respuesta ya en la pregunta. Todos hablan acerca de la transformación, pero ¿por qué no podemos transformar el mundo? Primero, tenemos que tomar la palabra transformación, tomarla en serio. Todos hablan acerca de diferentes naturalezas y diferentes significados de transformación. Debemos tomar la palabra transformación en una palabra seria. Segundo, debemos pensar en un cambio transformador en donde estamos. Tenemos que considerar un cambio incremental. Un cambio incremental es diferente a un cambio transformador. No podemos ser complacientes con el cambio incremental. Y tercer punto es que debemos alentar a los jóvenes para que sean audaces, para que sean lo suficientemente audaces para poder retarnos. Nosotros somos generaciones que hemos creado problemas y las generaciones más jóvenes tienen que resolver esos problemas. Debemos alentar a los jóvenes a que sean audaces, que sean valientes, que presenten el reto. Y eso también se relaciona con iniciativas de educación en el grupo de trabajo de las Naciones Unidas. Gracias. Y me gustaría agregar, yo mencioné en mi presentación utilizar las diferentes capitales de manera efectiva. Nosotros tenemos una junta de coalición observando los indicadores de empresas exitosas y la manera de movernos hacia adelante es asegurarnos que tenemos a las personas, individuos, las sociedades, el ambiente y también los factores económicos. Hemos escuchado comentarios de todos, pero cuando hablamos en una conferencia como esta, es como estar en una iglesia, de hecho, ya que la mayoría de las personas en esta llamada están aquí porque de alguna manera tienen un interés o están participando en una organización de economía social y solidaria. Y nosotros nos felicitamos y siempre decimos buen trabajo, pero lo que necesitamos es un liderazgo más fuerte de todas partes del mundo, de todas las organizaciones representadas en este webinar. Ese liderazgo tiene que entrar a las comunidades, pero más allá, en el mundo desarrollado debemos influenciar los gobiernos para que creen un espacio regulatorio que nos permita a nosotros avanzar la economía solidaria y crear un impacto mayor en las vidas de las personas.
Judith mencionó una pregunta interesante. COVID ha golpeado al mundo sin respetar el país. Las economías desarrolladas están sufriendo, al igual que los estados en desarrollo y frágiles. La pregunta es si el trabajo de aquí en adelante de las Naciones Unidas va a trabajar con las economías desarrolladas. Creo que la capacidad de las Naciones Unidas es definitivamente en las economías en desarrollo. No ignoramos el hecho de que se tiene que hacer un trabajo importante en las economías desarrolladas, pero identificamos que la situación económica, la infraestructura y la manera en que la economía social está integrada en su sistema hace que para ellos sea más fácil responder. Esto es un punto interesante porque no podemos ignorar aquellas áreas que requieren ayuda. Cuando hablamos de la resolución de las Naciones Unidas o hablamos de el centro de conocimiento, eso debe incluir los participantes en las economías desarrolladas y en desarrollo también. Y debemos crear un espacio definitivamente en el tiempo que estamos, el trabajo que realizamos usualmente es en el mundo desarrollado. Estos son mis pensamientos en el rol de las Naciones Unidas. ¿Cómo podemos tener un rol importante? Has estado en las Naciones Unidas. ¿Qué tipo de consejo puedes dar como un asesor? ¿Qué debemos estar haciendo de mejor manera para poder apoyar, asistir a aquellos países, además del ejemplo operacional? Yolan. No tiene sentido que las agencias de Naciones Unidas compitan entre ellas. Se tiene que trabajar en conjunto. Y nos podría dar un ejemplo de lo que ve, qué es lo que significa, qué es lo que viene a su mente cuando habla acerca de educar o involucrar a las nuevas generaciones. Cuando ve la historia de la conciencia de los derechos humanos, de cambio climático y sus crisis, las nuevas generaciones juegan un rol muy importante acerca de los peligrosos que pueden, los peligros que representan los derechos humanos y pueden ser defensores de esos movimientos de derechos humanos y de cambio climático. Considero que es muy importante comprometerse con la educación a través del conocimiento y la experiencia de la ESS. Se puede, considero que todo el mundo en este foro y más allá debe observar la forma de integrar el conocimiento en ESS y la información en sistemas de educación en las escuelas. Ese sería el primer paso, educar a los jóvenes, alimentarlos como los líderes de la ESC para poder crear la transformación. Muchas gracias. Y veo a esta dama, eh, Greta, que ha estado creando un espacio de acción. Tal vez necesitamos jóvenes así en la ESS que pueda hacer ruido. Yo soy un gran fanático del fútbol y de repente Lionel Messi podría tomar la plataforma y los seguidores y fanáticos del fútbol podrían seguirlo. Una de las nociones es que tenemos que ser creativos de cómo podemos hacer que las SS sean emocionantes para ellos, para que se comprometan. Yo
sé que, y vengo para usted, Bárbara, de CIRIAC International. ¿Qué es lo que usted ve de su organización? ¿Cuál sería la parte para ESS? ¿Qué es lo que va a impulsar las actividades de su institución? Bárbara, por favor, inicie usted primero. Gracias, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Podría decir que la particularidad es que se pueda mezclar a profesionales y a investigadores y tener personas de todo tipo de organizaciones. Podemos compartir las innovaciones y buenas soluciones para poder aprender, aliarnos y poder seguir juntos adelante y por los años por venir. Esto va a ser nuestro plan de acción. Vamos a tener nuestra próxima asamblea general el martes y vamos a ponerlo como una prioridad en la agenda para aprender mutuamente, pero también revisar qué es lo que ha funcionado y en cuál ambiente o entorno. Si usted está en la ciudad o en área rural, las soluciones pueden ser adoptadas unos de otros. También tenemos que observar qué es lo que ha funcionado después de la COVID. Y también tendríamos que ver de otras personas, de otros actores y partes interesadas, es tener este aprendizaje entre colegas sin olvidar a los profesionales, a los gerentes de grandes compañías que pueden tener una gran influencia. Si los directores se mueven y dicen, quiero ser creativo, innovador, y si él tiene buenas capacidades del líder, pueden hacer grandes avances. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Elisa, algunas ideas que usted pueda compartirnos acerca del ESS International Forum. Tendría que poner su micrófono en... Desmutearlo, por favor. Elisa, Perdón, ¿me ¿nos puede puedes escuchar? repetir la pregunta, Vic? Que no se escucha, no se escuchó. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Nos podría indicar qué es lo que va a mantener al ESS Internacional? ¿Cuál es su enfoque principal? Ok, nuestro enfoque principal es la visibilización. O sea, yo creo que si nosotros logramos en los grupos de interés de los diferentes ámbitos de decisión, lograr informar sobre la economía social y solidaria, quiénes somos, qué hacemos, documentar y visibilización, ellos nos van a tener en cuenta de una manera muy importante en la solución. Ellos nos van a involucrar. Si eso es así, nuestros miembros se estimulan, se sienten útiles, se sienten que son herramientas de cambio en los países. Porque es muy feo cuando uno está en un país y ve que a la economía social y solidaria no la tienen en cuenta. Entonces, importante visibilizar nuestra gestión en todo, en todo. Y yo propondría que se tome cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible en los que estamos y poder documentar qué hacemos para eso, qué hacemos para la equidad de género, qué hacemos para la disminución de la pobreza, qué hacemos en cada uno, qué hacemos para controlar el hambre o para aportar a una mejor seguridad alimentaria. Entonces yo creo que es muy importante la visibilización en nuestra entidad, en ESFI, estamos recopilando datos para mirar cómo aporta cada una de las instancias de la economía social en los países a lo que es el logro de cada meta. Porque si no logramos visibilizar eso, tampoco nuestra misma gente se reconoce, se valora y puede distorsionarse. Necesitamos automostrarnos, luego pasar a los grupos de interés
y ahí sí te generan una dinámica, ¿verdad?, de visibilización y valoración que puede ser importante para que el resultado sea positivo. Muchas gracias, Yvonne, y luego voy a Raymond. Yvonne, ¿qué es lo que lo va a mantener ocupado en los próximos meses? Nuestro trabajo se va a enfocar mucho en elaborar las redes en diferentes países, en poder obtener políticas nacionales y redes en diferentes países. Hay diferentes, inclusive agencias, cuando ustedes van allá y usted le pregunta cuántos trabajos van a crear, la, la elaboración de capacidades es esencial. Vamos a continuar también trabajando con los grupos de trabajo y tenemos 2 programas que van a llegar este año en Latinoamérica y en el oeste de África, porque de otra forma, al elaborar políticas públicas con los gobiernos, eso no va a tener un resultado necesario final y eso serían nuestras prioridades para el próximo año. Muchas gracias. Raymond, me gustaría preguntarle desde la perspectiva del punto de vista de Naciones Unidas, usted estaba sugiriendo que estuviéramos más integrados. ¿Qué es lo que usted opina que va a suceder en los próximos meses? Yo hago eco de lo que dijo Jürgen, también vinculado a lo que anteriormente mencioné. Por eso, el sistema de reforma de desarrollo se enfoca de poder ofrecer un apoyo a los países para ayudar a los países a que tenga una guía en sus políticas para que puedan llevar a todo su sociedad. Y luego nosotros podemos imitar eso con un sistema de apoyo. Y luego los actores de la ESS pueden participar del sistema. Sería algo más de la razón por la cual necesitamos la resolución. Una vez que obtienen el reporte de la resolución, va a poder traer las experiencias en el país A, B, C, poder indicar qué está pasando en otro lugar y ellos aprenderán unos de otros. Muchas gracias. Hay un comentario que se hizo en la columna del chat. Se llama María Fusli. Hay tantas personas en la pantalla y no puedo identificarlos, pero hay una declaración que ella hace y dice, como una estudiante joven, aprendemos de tantas cosas acerca de las situaciones y los problemas, pero no de las soluciones. Y en lo que se refiere a las personas jóvenes, les voy a mandar a María mi correo electrónico y voy a pedirle que me contacte, porque esa es una declaración que nos gustaría poder tomar y ver cómo podemos involucrar a María en nuestras conversaciones futuras y poder involucrar a jóvenes como ella. Estoy muy contento que usted esté en el chat el día de hoy. Si alguien más quiere hacer un comentario, avísenos cómo lo podemos involucrar en nuestras discusiones a nivel de las Naciones Unidas y diferentes organizaciones. Sería maravilloso poder tener a personas como ustedes a bordo. Y me gustaría primero darle las gracias a Laurent. Y Laurent, si usted quiere decir algo, Martin, también a las personas. Martin, gracias por manejar el inconveniente que tuvimos. Fue bastante entretenido. Y muchas gracias, Martín, a cómo manejó la sesión. Quiero darle las gracias a Susana Valentina por su gran trabajo y por dar todos los detalles de las presentaciones y para cada uno de ustedes que han hecho este webinario ser un debate interesante. Hay muchas personas que se registraron y mostraron mucho interés. Si alguno de ustedes quiere tomar los puntos de discusión con nosotros y hacer comentarios, va a ser más que bienvenido. Inclusive,
No queremos que simplemente sean algunas personas que tomen estas plataformas, queremos involucrar a sus asociaciones. Eso sería maravilloso poder escuchar de ustedes y si ustedes con cualquier idioma que quieran hablar, son bienvenidos. Y les pedimos, Laurent, que tenga las últimas palabras y gracias por coordinarlo y por darme la oportunidad de moderar esta sesión. Así que, Laurent, él le doy la palabra. Está en silencio. Está en silencio, Laurent. Muchas gracias a Vic y a todos los panelistas. Esta sesión mostró lo importante que es continuar con el diálogo y la comunicación con las personas, incluyendo a los grupos de trabajo, como dijo Vic, para mí también los estudiantes. Es muy inspirador escuchar de los estudiantes sus opiniones y constantemente nos comunicamos con Vic y nos gusta saber de las personas acerca de la dirección y el objetivo final de nuestro trabajo en lo que tiene que ver con la visibilidad y la planificación del trabajo. Considero que va a ser importante para los próximos años que podamos tener un diálogo abierto, así como las personas que estén involucrados en la ESS, especialmente las personas jóvenes, para que puedan conocer del trabajo y también para que puedan obtener alguna posible solución de ellos. Y considero que es importante tener un diálogo contigo. Gracias por reunirse a nuestro foro mundial y nos necesitaríamos tener una alianza mucho más amplia con las personas en el campo y con los jóvenes. Yo a lo mejor pensé que inclusive para la resolución de las Naciones Unidas deberíamos organizar una campaña mundial para presionar un poco nuestros gobiernos. Una vez más, gracias por acompañarnos, por moderar esta sesión. Estuve muy complacida que más de 268 personas están siguiendo esta conversación. Sé que eventualmente va a haber más reconocimiento y visibilidad de lo que ustedes están haciendo para la ESS. Vamos a continuar con la colaboración y muchas gracias. Muchas gracias.